Y ahora hablar un poco de clubes que sigo pensando que no son tan luchadores como los otros clubes que hablaba ayer o antes de ayer y hoy, pero que sí que les tengo un cierto estima o cariño, como pueden ser el Gimnàstic de Tarragona, el Girona, pero más que estos dos, que hay un cierto sentimiento de afectividad y cercanía, puedo hablar del Lleida. El Lleida estuvo en primera división y ha habido un cierto acercamiento de sus jugadores y directiva hacia mí en el pasado, pero no les gustaba lo que yo decía y se cansaban y me borraban. Pues eso es problema suyo, no mío. Posiblemente lo que querían era que yo les apoyase. Y si yo no les apoyaba era porque ellos tampoco lo hacían conmigo. Entonces, en Cataluña históricamente el Ayuntamiento de Lleida ha sido socialista y se hace una política de Barcelona a Lleida. Creo que el camino debe ser al revés. Porque así tienen muy poco recorrido. Debe ser de Galicia a Lleida o de Euskadi a Lleida. También otros clubes como el Sardañola, el Vilafranca, el, 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 el Sants, el Horta, clubes así como el Europa, clubes muy que tienen mucho, deberían tener mucho merecimiento para estar en unas clasificaciones mucho más arriba. El Vilanova, que lo fui a conocer ese equipo, el Sitges, que lo fui a conocer ese equipo, el Gramenet, que me decían que me daban como segundo entrenador del filial del B, pero yo fui nervioso y ellos me contestaron que sí, luchando. Y luego no tuve respuesta del primer entrenador, así que se quedó en el aire. Y, y el Mataró que ahora está en divisiones mucho más inferiores y llegó a estar en segunda B cuando era el otro método de clasificación. El Vic y el Manlleu, también equipos que han estado tradicionalmente en Cataluña muy arriba. El Reus que ha habido el conflicto típico entre Reus y Tarragona, que el Reus estuvo en segunda división nacional y no sacó ni 20 puntos, creo que hizo 18. Mira que les han tocado los huevos los de Tarragona a los de Reus. Es un conflicto regional. Y creo que en ese aspecto tienen que ir por libre. No se pueden hacer la zancadilla mutuamente entre ellos. Es mucha agresividad, mucha violencia lo que hay allí entre la gente. Yo no lo he visto en ningún lado lo que he visto allí. Y está mal lo que hacen. Porque también hay mucho españolismo y catalanismo mezclado. Una convivencia así es mala. Pero por otro lado, si es mejor no sacudir el asunto, pues no se sacude y ya está. Ah, otro club, el Rapitenc, el de la Rápita. Un club muy importante por la zona y, y eso. Luego, otra cosa que hay que estar contento. El Turó de la Peira ha subido a Liga Élite, un club de barrio de No Warris. Que esté en Liga Élite es una cosa muy importante. A ver si tienen suerte y les mejoran las gradas, porque tienen muy pocas localidades, pero es un equipo que está en lo alto de una montaña en No Warris y, y me alegraría que incluso subiesen a tercera ref. Me alegraría, la verdad. Venga, un saludo.